Buenos días. Comenzamos el encuentro con expertos titulado Trabajo social como motor de coordinación y apoyo social en la atención a la demencia. Mi nombre es Ainhoa Etayo y pertenezco al área de atención asociativa de CEAFA. Lo primero, quisiera agradecer a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, a doña Raquel Millán, doña Verónica Olmedo y doña María del Carmen Rincón, que hoy nos acompañan y a las que presentaré más adelante. Este encuentro con expertos está impulsado por el Hub de Conocimiento de Alzheimer y otras demencias, una iniciativa que CEAFA impulsó en el año 2024 con el objetivo de fomentar alianzas y sinergias entre los agentes clave implicados en la atención y seguimiento de la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia. Su propósito es generar conocimiento especializado en el acompañamiento de las personas afectadas más allá del sistema sanitario, abordando también aquellos otros aspectos que resultan esenciales para mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de las personas afectadas por demencia. El Hub actualmente está formado por reconocidos profesionales de las principales sociedades y colegios de ámbito nacional con implicación directa en los procesos de acompañamiento. Perdón. En concreto, Sociedad Española de Enfermería Neurológica, SEDENE, Asociación Española de Fisioterapeutas en Neurología, AEFNeuro, el Consejo General de la Psicología de España, el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales y el Consejo General de Trabajo Social. A lo largo de este año 2025 se están desarrollando una serie de encuentros de expertos organizados por el Hub de Conocimiento de Alzheimer y otras demencias, los cuales están financiados con cargo a la subvención del Interés General del Ministerio de Derechos Sociales, Consugmo y Agenda 2030. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas y estas serán respondidas por las ponentes al finalizar su ponencia. En el encuentro de hoy abordaremos el papel clave del trabajo social en los distintos ámbitos del sistema sociosanitario, destacando su presencia en servicios sociales, en salud, asociaciones y otros contextos jurídicos. Se pondrá el foco en la intervención específica del trabajo social sanitario, su coordinación con equipos de salud y redes comunitarias y la necesidad de reforzar su presencia en unidades especializadas como las de deterioro cognitivo. Además, se contará con el testimonio en primera persona de una persona cuidadora de un familiar con demencia, quien compartirá su experiencia como usuaria del sistema, aportando una mirada sobre los recursos disponibles y las carencias detectadas en el proceso. A continuación, paso a presentar a los profesionales que hoy nos acompañan. Por un lado, contamos con la participación de doña Raquel Millán Susinos, trabajadora social sanitaria y secretaria general del Consejo General de Trabajo Social. Con una larga trayectoria profesional, es autora de distintas publicaciones y textos científicos, docente en la Universidad Complutense de Madrid y formadora para distintas instituciones. Desde el año 2022 es directora de la revista Servicios Sociales y Política Social. Por otro lado, contamos con la presencia y participación de doña Verónica Olmedo, trabajadora social sanitaria de neurología en el Hospital Clínico de Valladolid. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional, estando en los últimos 10 años centrada en la intervención social de personas con enfermedad neurológica y daño cerebral sobrevenido. Igualmente, es formadora desde hace más de 10 años y profesora en la Facultad de Educación y Trabajo Social. Y finalmente, contamos con la presencia de doña María del Carmen Ricón Molina, enfermera jubilada y compañera de vida de Javier, persona con Alzheimer. Raquel, Verónica y María, podéis iniciar vuestra intervención. Vale, pues muchas gracias, Ainhoa. En principio, bueno, pues voy a empezar yo como referente, de alguna manera, del Consejo de Trabajo Social. La presidenta Emi hoy no ha podido estar, que le hubiera gustado tener, ¿no?, unas palabras, por una parte, de agradecimiento y, bueno, pues en estos foros donde de alguna manera se nos posibilita, ¿no?, el hacer visible a la profesión,
sí que la presidenta del Consejo suele estar, pero no ha podido estar. Por lo tanto, bueno, por una parte excusarle y por otra parte voy a hacer un poco, bueno, el marco de dónde está nuestra profesión. Como no puede ser de otra manera, empiezo con los agradecimientos, por supuesto, agradecer a CEAFA el que haya tenido esta iniciativa de generar y de crear, por una parte, un grupo de trabajo con el que llevamos trabajando un año para elaborar un libro donde quede constancia, ¿no?, de lo que hacemos, de lo que no hacemos y debemos hacer, y de cómo trabajar conjuntamente, porque es verdad que con las personas que tienen deterioro cognitivo, familiares y con la sociedad en general, es importante, ¿no?, que durante todo este proceso que a veces es tan largo, estamos desde muchos ámbitos y diferentes profesionales y bueno, el que haya, ¿no?, el que haya un nexo de unión, el que haya una coordinación, consideramos que es importante, y el que haya documentos que de alguna manera lo testifiquen y lo acrediten mucho más. Por lo tanto, agradecer, por una parte, que se elaboren esos documentos y por otra parte, agradecer al equipo con el que hemos trabajado desde las diferentes profesiones, que ha sido muy gratificante. Agradecer a Verónica, ¿no?, todas las aportaciones en el documento y a las técnicas del Consejo que nos han apoyado. Y bueno, no puedo por menos que agradecer a María que esté aquí para hablar de su vida, ¿no?, para hablar de su proceso, para hablar de su historia, que a veces, bueno, pues estas situaciones, ¿no?, que nos pueden generar a veces, ¿no?, crisis, dificultades, miedos, bueno, pues que podamos estar aquí y compartirlo, yo creo que también es el objeto, ¿no?, de nuestra profesión, contar con las personas que lo viven, porque a veces esa experiencia en la intervención nos puede ser mucho más necesaria y más útil o tan útil como la de los propios profesionales. Por lo tanto, es de agradecer que se ponga la mirada más allá del síntoma. Sabemos que el síntoma y el diagnóstico es importante, pero sabemos que se necesita mucho más en todo este recorrido y, bueno, pues de alguna manera este es un poco, ¿no?, el espacio en el que estamos para poder compartir todo eso. Por una parte, en el Consejo de Trabajo Social, como bien sabéis, abogamos por la mirada de la profesión, no solamente de la profesión en cuanto a qué hacer, sino cómo hacer y además generar una cierta calidad. Desde el Consejo se representa a toda la profesión, sabéis que donde se está mayoritariamente, ¿no?, la profesión de trabajo social es en el ámbito de los servicios sociales, el 80% de las profesionales de trabajo social están en servicios sociales y, bueno, lideran una parte de la intervención social y tienen una serie de competencias. Servicios sociales es la puerta de entrada para las personas que están en situaciones de dificultades, en situaciones de limitaciones, en situaciones de dependencia, en situaciones de una cierta vulnerabilidad. Y la profesión de trabajo social en muchos casos, ¿no?, se unifica con lo que son los servicios sociales, teniendo en cuenta que el trabajo social también está en muchos otros ámbitos. Pero aquí hay 17 leyes de servicios sociales en las 17 comunidades, donde en muchos casos quien lo lidera y el profesional de referencia es la profesional de trabajo social. Además, la profesión está en 8.200 municipios, por lo tanto, bueno, sabemos que tienen un cierto liderazgo y que, bueno, pues en algunos casos se habla de servicios sociales comunitarios, en otros de servicios sociales de atención primaria, pero es la puerta de entrada del sistema de servicios sociales. Otro ámbito donde está nuestra profesión, que es casi si servicios sociales es casi el 80%, hay un número importante, entre el 18 y el 20%, o el 17%, somos la profesión de trabajo social sanitario. Sabéis que el Consejo de Trabajo Social lleva muchos años reivindicando y en estos momentos estamos poniendo una energía importante en que sea reconocida la profesión como trabajadoras sociales sanitarias. Somos una profesión de las ciencias sociales, pero sí que consideramos que el reconocimiento como profesión sanitaria nos va a posibilitar, ¿no?, por una parte, una especialización, que además hoy vamos a escucharlo y es necesario que dentro del sistema de salud estemos lo mejor capacitadas posibles para poder acompañar en estos procesos y en estas situaciones. Por lo tanto, el Consejo tiene mucho interés en que el trabajo social sea reconocido, ¿no?, porque nos reconocerán
la profesión, porque tendremos acceso en igualdad de condiciones que otras profesiones sanitarias y sobre todo porque creemos que el reconocimiento de la profesión de trabajo social sanitario, donde llevamos trabajando más de 80 años, o sea que se lleva trabajando mucho tiempo en el sistema, tiene un bagaje y tiene un recorrido que, bueno, tiene que ser reconocido y desde ahí las propias instituciones sanitarias que estamos en todos los ámbitos, ¿no? Estamos en cuidados paliativos, estamos en atención primaria, estamos en especializada, estamos en salud mental, es decir, que la profesión estamos en adicciones, que ahora se ha incorporado, ¿no?, en los últimos años al sistema de salud. Por lo tanto, bueno, no es una profesión que disminuya dentro del sistema de salud, sino que va creciendo y también va creciendo la especialización, que es un poco también por lo que en este libro hemos abogado y por lo que, bueno, pues Verónica hoy nos acompaña para plantear un poco la intervención desde ahí, teniendo en cuenta que hay una parte que es más general, pero hay otra que tiene que ver con esa especialización. La profesión está en otros ámbitos, está en el tercer sector, está en las asociaciones, sabemos que hay una especialización, ¿no?, y que muchas de las compañeras están en las asociaciones, bien de familiares, bien de AFAL, de personas con deterioro cognitivo, y en otros ámbitos como es el ámbito jurídico, ¿no?, donde muchas veces también en estas situaciones estas personas tienen que acudir por lo que requiere de necesitar medidas de apoyo, por necesitar personas que las tutoricen. Hay personas que tienen familia, pero sabemos los cambios que están teniendo la familia y en muchos casos en estas situaciones no es viable, por lo tanto, bueno, se necesitan, ¿no?, que haya personas y que haya entidades que tutelen y que protejan y que acompañen a personas que la enfermedad les pueda limitar en determinadas situaciones para desarrollar de manera autónoma sus funciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, en las asociaciones y en las entidades jurídicas también está la profesión. Por lo tanto, bueno, vemos que de alguna manera, ¿no?, estamos en muchos ámbitos trabajando a veces con las mismas personas y, bueno, de alguna manera por lo que abogamos en esta profesión es por poner la mirada en una coordinación, pero una coordinación sociosanitaria real, ¿no? No una coordinación a través de un mensaje, no una coordinación en la que únicamente haya una transmisión de información, sino una coordinación, por una parte, que evite el peregrinaje de las personas que están en estas situaciones. Sabemos que en muchos casos la familia da muchas vueltas y algunas veces por la dificultad para clarificar, ¿no?, los límites que tenemos cada cual en el ámbito en el que estamos, y yo creo que de alguna manera lo que se pretende con ese documento y lo que pretendemos desde el Consejo es que esa coordinación sea real, sea efectiva, sea eficaz, haya unas personas que lideren, ¿no?, y de referencia para que no sean las propias personas familiares o las personas que tienen deterioro, que también en muchos casos son ellas las que en determinados momentos, ¿no?, hacen este recorrido. Y bueno, dentro del ámbito sanitario tenemos una parte que tiene que ver con la atención social, que es el acompañamiento, que es el apoyo emocional, que es el apoyo y la intervención con grupos de personas que cuidan, con grupos de personas que tienen deterioro cognitivo, con grupos de la ciudadanía, ¿no?, y con grupos comunitarios en los que de alguna manera también se incorpora la necesidad de conocer mucho más allá de lo que significan estas patologías, ¿no?, porque a veces hay un cierto desconocimiento, conocemos cuando lo tenemos cercano, pero muchas veces, bueno, pues hay mitos y hay estereotipos con respecto a muchas patologías y una de ellas tiene que ver con el deterioro cognitivo, ¿no? Por lo tanto, también hay una parte de trabajo con mirada a la comunidad para entender mucho más y para, bueno, pues entender lo que pasa en el ámbito laboral, ¿no? No es lo mismo en un principio del deterioro que cuando esto va progresando, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde ahí nos planteamos, por una parte, la importancia de la atención sociosanitaria y, por otra parte, la importancia y la necesidad de la coordinación sociosanitaria, tanto con profesionales de la institución, ¿no?, profesionales del ámbito social que estamos en los diferentes ámbitos, como con otras profesiones. Por lo tanto, es otra parte que no se nos tiene que olvidar, ¿no?, con otras profesionales que también están en este camino, que también están en este ámbito
y que muchas veces incluso esa parte, ¿no?, interdisciplinar es todavía más costosa. O sea, a veces dentro de la profesión nos cuesta. Por lo tanto, bueno, es verdad que la profesión nuestra de trabajo social es el nexo, ¿no?, de unión desde el sistema sanitario con la comunidad, con el entorno, y yo creo que eso es un poco lo que traemos hoy, ¿no? Por una parte, una mirada a que las profesionales entendamos que el bien hacer tiene que ver con acompañar en los procesos y con unificarnos y coordinarnos de una manera, ¿no?, en las mejores condiciones posibles, y que tengamos tiempo para la coordinación, que no sea la coletilla, sino que haya una responsabilidad de que es necesario que eso exista, que haya espacios, que haya tiempo, que haya formas de ver cómo nos coordinamos, que diferenciemos, ¿no?, lo que es coordinar y lo que es derivar. A veces son cosas completamente diferentes de cómo hacemos las derivaciones, y desde ahí, bueno, pues poner la mirada en que el objeto es, bueno, pues trabajar para las personas, con las personas, y con una mirada de un buen hacer, ¿no?, y una mirada con los principios éticos que marcan nuestros códigos deontológicos y que nos obligan a cuidar a las personas que están en una situación, bueno, pues de mayor fragilidad, ¿no? En los momentos de enfermedad nos colocan en esa situación, más fragilidad, más vulnerabilidad. Por lo tanto, hagámoslo lo más sencillo posible. Y yo ya voy a dar paso a la compañera, porque bueno, también nos gustaría poder escuchar a Verónica, a María, y luego, bueno, que se pueda participar, ¿no?, y que podáis hacer las preguntas que consideréis. Gracias por estar, y por supuesto muchas gracias a las que estáis al otro lado de la pantalla por el interés en lo que vayamos a compartir esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raquel. Verónica, cuando quieras. Ya puedo poner la presentación, ¿no? Sí, Vale. se te escucha bajito. Ah, se escucha abajo, vale. Es que a ver si cuando he configurado el sonido. Ahora, a ver. Ahora, Un poquito más alto. a ver. Que... ¿Hola? Estupendo. Ahí bien. Adelante. Vale, bueno, pues ante todo, pues buenas tardes a todos y nada, muchas gracias, como bien ha dicho Raquel, a CEAFA y yo también pues a mí, al Consejo General de Trabajo Social, por siempre estar tan vinculado, tan sensible a este tipo de enfermedades y contar conmigo, ¿no?, en esta charla. Y gracias también a todos los asistentes, que siempre es un placer, ¿no?, pues que puedes estar presente y luego poder debatir sobre lo mismo, ¿no? Hoy, ¿cuál va a ser mi cometido? Pues un poco, ¿no?, lo que ya venía a comentar Raquel, ¿no? Explicar un poco cuál es la dinámica, cuál es mi intervención específica con personas, ¿no?, y con sus familias. Se ve bien la presentación, ¿no? Sí, la veis, ¿no? Vale, pues yo Perfecto, sí. sí, muchas gracias. Porque si hay algún fallo de sonido en la filmina, que a veces me ha pasado, me he puesto a hablar y luego me han dicho, Verónica, pero si no paso de la primera, digo, pero ¿cómo no me lo habéis dicho, no? Para que además podáis ir siguiendo el hilo conductual, ¿no?, y argumental que voy dando, ¿no? Entonces, lo que venía a decir, que cuál es mi cometido hoy, ¿no? Pues explicar cuál es mi finalidad, cuáles son las funciones que desarrollo específicamente con personas que son diagnosticadas de demencia, ¿no? Entre ellas, pues el Alzheimer. Para ello, ¿cómo he estructurado el tema? Pues una breve introducción, ¿no?, para situar este contexto. Luego ya nos vamos a detener más en el Alzheimer, con unos datos específicos, el papel del trabajo social con el paciente, pero sobre todo un apartado pues privilegiado, ¿no?, y también, como no debe ser de otra manera, para la familia, a la que yo considero, ¿no?, la célula principal del Estado, y acabar con unas conclusiones, ¿no? Sabemos, ¿no?, y somos conocedores, pues que la demencia es un término que es general, que nos describe un conjunto de síntomas que se asocian aquí a las funciones ejecutivas, ¿no?, relacionadas con este órgano más importante, el cerebro, el único órgano no trasplantable que debemos cuidar, ¿no?, porque sabemos que de él parte todo, el sentir, la capacidad cognitiva, la expresión, el lenguaje, etcétera.
y que luego nos encontramos con diferentes formas de demencias, que bien sabemos, ¿no?, que la más prevalente es el Alzheimer, pero luego hay otro tipo de demencias que también están incrementándose, ¿no?, como es la demencia vascular, fruto, ¿no?, de también esa otra enfermedad neurológica que es el ictus y que cada vez, ¿no?, le sufrimos más personas y que trae consigo también puede traer consigo una demencia vascular, ¿no? Como decía, el Alzheimer pues es la más frecuente, representa entre el 60 y el 70%. Tenemos también otra variante de demencia que es la vascular, la que causada por irrupciones en el flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, como infartos o microhemorragias, su progresión puede ser más escalonada. Pero además tenemos la demencia por cuerpos de Lewy, muy similar al Alzheimer, la demencia frontotemporal, ¿no? Todas ellas impactan sobre la memoria y no solo eso, sino que repercute, que es lo que aquí nos atañe, y nosotros no como profesionales que intervenimos en la relación de ayuda, ¿no?, en cómo la persona se relaciona consigo mismo y con su entorno, afectando, ¿no?, su identidad personal. Por ello, el Alzheimer, que representa la causa más frecuente en nuestros países occidentales, que ya sabemos y toda la literatura científica, las investigaciones vienen diciendo no solo que se va a incrementar, sino que además, si hasta ahora, ¿no?, la prevalencia empieza a aumentar a partir de los 55 años, ya todos los estudios dicen que la edad en la que se va a sufrir el Alzheimer se está empezando ya a ver que ya está apareciendo, ¿no?, pues de manera cada vez más escalonada en menores de 55 años. Es una enfermedad, ya sabéis, degenerativa primaria, de clínica muy heterogénea, una presentación muy insidiosa. De hecho, desde que se lleva con la clínica, así lo dicen todas las investigaciones, hasta que se diagnostica, ¿no?, suele tardar 2 años, ¿no? Es decir, desde el diagnóstico suele ser que ya lleva 2 años con clínica. Se debe a muchos factores. Uno de ellos es que efectivamente, como hasta ahora, ¿no?, en la prevalencia es en gente mayor, la propia familia, pues no lo tenemos tampoco, no nos percatamos mucho. Pues es normal que tenga despistes, que se le haya olvidado dónde están las llaves, que se le haya olvidado el cumpleaños de un hijo, y cuando se diagnostica, pues, como bien vengo a repetir, lo que determinan es que lleva 2 años con clínica. Por tanto, ¿qué secuelas importantes produce? Y de ahí nuestra intervención y nuestro abordaje especializado de qué vamos a trabajar con una persona que sufre demencia, ¿no? Basado también no en el diagnóstico, sino en las secuelas que le produce ese diagnóstico. Tendré que adaptar mi intervención a la capacidad de comprensión, de expresión, de orientación, etcétera, ¿no? Afecta de manera precoz y gradual, un deterioro múltiple, progresivo y parejo a las funciones intelectuales superiores, progresión hacia la pérdida de independencia y aparición también, ¿no?, que esto pues produce mucha tensión, produce mucha tristeza, produce sentimientos de impotencia, etcétera, muchos en las familias por también las alteraciones del comportamiento que se dan, ¿no?, en más del 50% de pacientes diagnosticados de esta patología. En este contexto, ¿no?, de esta enfermedad, el trabajo social, ¿no?, yo como trabajadora social que trabajo, ¿no?, en este campo, mi papel fundamental no solo es el acompañamiento, ¿no?, de, como decía al inicio, no solo las personas mayores que sufren demencia, sino cada vez más de personas menores de edad que van a sufrir Alzheimer, sino también la búsqueda de esas estrategias de intervención que favorezcan ¿quién? ¿Qué? Pues sobre todo su bienestar emocional y social, porque lo que se trata no es solo del acceso a un recurso material, sino es la toma de conciencia y es todo ese acompañamiento psicosocial que va más allá, que va mucho más allá de un acompañamiento presencial, sino esa conexión, ese vínculo para intentar, ¿no?, con técnicas, he traído luego aquí una de ellas más específica, ¿no?, rescatar, ¿no?, lo que es también la biografía de vida de estas personas y, por ende, de sus familias. Porque estas personas experimentan esas secuelas, le llevan ¿a qué? ¿A qué situaciones? ¿Qué significado social tienen las secuelas de esta enfermedad? Pues tienen el significado social que tiene una desconexión con su entorno, un aislamiento emocional, un deterioro significativo de su bienestar subjetivo, que es de lo que más me preocupa, ¿no? Que entonces por ello hace que llevemos a cabo una intervención, no sé si lo veis esto en específica,
que muy centrada también en esa célula principal que es la familia, ¿no? Y que, desgraciadamente, y así es, pocas veces se hace partícipe, ¿no?, a la familia en entornos, ¿no? El asociacionismo, pues sí que es verdad que desde siempre está mucho más involucrado con el papel de la familia, pero que efectivamente en la administración muchas veces a la familia no se le da la potestad, la atención que requieren, poniendo todo el foco en el paciente, ¿no? Bueno, pues yo la intervención la centro mucho con la familia, ¿no? Porque para mí la familia es la clave. La clave en dos sentidos, la clave en que si trabajo con la familia, evitar que esa persona pueda llegar a ser una persona que necesite al sistema de salud porque no se la ha cuidado, no se la ha atendido, no se le ha ofrecido esa ventilación emocional, etcétera, etcétera. Y también porque la familia para los profesionales es un apoyo, porque allí donde no llego yo, ¿no?, va a llegar la familia con las orientaciones, el asesoramiento, ¿no?, que se le proporcione. Entonces, he traído este esquema, ¿no?, muy centrado, ¿no?, en la fase inicial, cuando ya llega el diagnóstico, qué afectación se produce, qué necesidades imperan más y cuál es la intervención, ¿no?, prioritaria que se maneja, que en la primera parte, ¿no?, en la primera fase, suele haber un desconocimiento de la enfermedad y su transcurso, unas alteraciones arrítmicas como respuesta a esas conductas de la persona. Los profesionales deben guiarles y hacerles sentir fundamentalmente que no están solos, ¿no? Ese vincular y ese acompañamiento en esa situación desoladora, sin horizonte y sin saber que te enfrentes a una enfermedad que es neurodegenerativa, ¿no? ¿Qué necesidad hay, no?, para poder seguir avanzando y poder construir un plan de intervención sólido? Hay que llegar, ¿no?, a que la persona y su entorno tome conciencia de lo que pasa, ¿no? Lo que yo siempre llamo el cambio de un estado de emociones a un estado de intereses, a un estado de posiciones. En la primera fase, generalmente de emoción, donde brotan la rabia, la incertidumbre, la desazón, etcétera, hay que ir trabajando para llegar a esa conciencia de lo que sucede y poder ir estableciéndolo conjuntamente ese plan de intervención, ¿no? La comprensión, por tanto, de la sintomatología y ese apoyo. ¿Qué intervención, por tanto, pide que se realice en esta primera fase, donde aparecen estas situaciones? Ayudar a la familia a conocer la enfermedad como red de apoyo fundamental para él. Por eso, desde el inicio hay que hacerle partícipe. Es necesario que cuenten también con esa proyección futura, porque como decíamos antes, y muy bien ha dicho en el preámbulo Raquel, si yo estoy interviniendo con un paciente con ictus que tiene unas posibilidades de recuperación, mi abordaje es totalmente diferente, porque puede tener unas posibilidades de recuperación. Si estoy hablando de una enfermedad neurodegenerativa, como es el caso del Alzheimer, o en otros casos, cuando trabajo con enfermedades como es el ELA, la intervención es totalmente diferente. Tengo que hacer una proyección de futuro basada en que inevitablemente, ¿no?, va a haber unas secuelas, ¿no?, que van a ir limitando su estado funcional y, por tanto, van a generar unas necesidades que está muy bien que se vayan previendo, ¿no? En la fase intermedia, donde ya empieza a haber de alguna manera una pérdida en las relaciones sociales, se sienten sobrepasados por la situación, frustración y búsqueda de salidas por la situación, el cuidador ya empieza a descuidar su estado físico, de salud, de socialización, etcétera. ¿Qué necesidad tienen, no? Ese apoyo emocional, esa formación para saber entender el entorno, ¿cómo le voy a explicar ese periodo de descanso para evitar una claudicación? ¿Cómo debe también cuidar sus necesidades, no? Y toda la intervención del profesional, pues trazar con él ese proyecto de atención al autocuidado, proporcionar esos recursos de toda índole, materiales, institucionales, familiares, vecinales, etcétera, que proporcionen y que nos ayuden, sabiendo que nos enfrentamos a una enfermedad larga, ¿no?, que el cuidador pueda desencadenar en tener, bueno, un ataque de ansiedad, depresión, autólisis, etcétera. Vale, el descanso, ¿no?, como pieza clave, y en las diferentes entrevistas con la persona observar cómo conviven, cómo se mueven, cómo les influye la enfermedad, quién realmente suele tomar el rol más fuerte en esa relación, qué cambio de roles ha habido, etcétera. Y ya en la fase final, ¿no?, que ya se sienten, ¿no?, cómo se han ido invirtiendo muchos años, ¿no?, en vivir con una persona en la que todo ese cuidado que se ha hecho, ¿no?, con todo cariño, con todo afecto, con toda voluntad, ¿no?, pues que inevitablemente pues ha ido generando un deterioro, ¿no?,
siempre cultivar mucho y ofrecer esa expresividad emocional, esa ventilación emocional. Ya sabemos que la escucha en sí misma es terapeuta. Desarrollar modos de intervención profesional e instrumentos profesionales, ¿no? Sensibles al bienestar propio y centrado no solo en esa persona y cómo esa persona la está afectando esa enfermedad, sino en su núcleo familiar, cómo vive la familia esa situación, porque sabemos que las características personales de nuestra personalidad de cada uno hace que no todos sepamos asumir de la misma manera la situación en la que nos enfrentamos, ¿no? Es necesario, por tanto, trabajar con los cuidadores esa comunicación no verbal, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no? De estas tres fases, ¿no? De la enfermedad, esa fase inicial, intermedia y final, con esa estructuración, ¿no? Que afecta más, qué necesidad es la que más subyace en ellos y cuál sería el posicionamiento de la intervención del trabajo social. Hay una línea en todas esas fases de intervención, ¿no? De la, según evoluciona la enfermedad, que sigue el trabajo social, que como todo, ¿no? Tiene una entrada, que es una recepción de la demanda y acogida, y tiene una salida, ¿no? Que es la fase final. En la primera, ¿qué se hace? Una exploración intensa de toda la situación sociofamiliar, secuelas clínicas, entorno, habitabilidad, ¿no? Preferencias, muy importante, luego lo vamos a ver, de la persona, qué preferencias tenía, qué historia de vida, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para después de haber hecho una primera entrevista de recopilación de toda la información, ordenarla. Siempre que digo yo, ¿no? Que cuando yo tengo una información, como cualquier profesional, lo importante es después jerarquizar esas necesidades, ¿no? En base a esas priorización que da la persona y la familia a la misma, tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que más prioriza él? ¿Qué necesidades tiene más esta familia? Esta familia tiene necesidad de una adaptabilidad de la vivienda, que esta otra no tiene. Tiene una necesidad de formación, de conocimiento a través del neurólogo, que es esta enfermedad, cómo debo comportarme cuando se altera, cuando tiene irascibilidad, etcétera, ¿no? Para luego, ¿no? Establecer esa valoración social, ese plan de intervención social, ¿no? Que se basa en esa rehabilitación psicosocial, ayudas técnicas que precisa, apoyos sociales, derivaciones, coordinaciones, ¿no? Necesario, no debemos olvidar, ¿no? Que la persona y su familia no deja ser un ciudadano que transita por varios profesionales. A cada uno acude según lo que cada uno, por nuestras competencias, por la institución donde estamos, le podemos ofrecer. Y todos nosotros debemos coordinarnos para, por tanto, hacer una atención centrada en la persona que transita por cada uno de nosotros, ¿no? Establecemos ese plan de intervención en base a todo lo que hemos recopilado anteriormente, para luego, ¿no? Hacer esa evaluación y seguimiento basada, ¿no? En todas las necesidades que hemos detectado, hemos jerarquizado, las hemos dotado de acciones y después tenemos, como no puede ser de otra manera, hacer un seguimiento, porque como yo siempre les digo a los pacientes, yo trabajo con usted en el presente y en el futuro más inmediato. Lo que vaya pasando después, si usted no me lo va diciendo y yo no sé lo que sucede en su domicilio, no puedo hacer un cambio, ¿no? No puedo ayudarle. Entonces hay que hacer el seguimiento para ir viendo si ese plan de intervención inicial que me había propuesto está sujeto o no a una mejora, a unas mejoras, a algún cambio, alguna introducción de acciones, etcétera, ¿no? En este contexto decía yo, para mí, ¿cuál es una de las herramientas más importantes que suelo utilizar en lo que es en todas las fases del trabajo social, desde la acogida hasta la finalización, ¿no? Enclavadas dentro de las fases de la demencia, ¿no? La narrativa biográfica, para mí es una de las técnicas no fundamentales del trabajo social, sobre todo con personas con Alzheimer y con cualquier tipo de demencia, como Alzheimer, ¿no? Porque sabemos que esa pérdida de capacidad cognitiva y de memoria autobiográfica genera una ruptura, ¿no? Muy, muy directa con la narrativa personal de la persona afectada. Al no recordar eventos claves de su historia de vida, se debilita aquel sentido del yo, lo cual lleva, ¿no? A sentimientos muy profundos de soledad, aislamiento, pérdida de autoestima, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho trabajar, que he puesto algún ejemplo, ¿no? Porque dispongo del tiempo que dispongo, ¿no? De la narrativa biográfica que me permite generar ese espacio de reconocimiento, ¿no? Donde la persona no solo se reduzca a su diagnóstico, sino que es vista en su totalidad, ¿no? Como alguien con ese pasado, con esa identidad, con esos vínculos y emociones, ¿no? Necesario explorar esas nuevas de intervención
que promuevan la conexión con su historia de vida. Esas entrevistas narrativas que procuro hacer como esa herramienta terapéutica que permite que puedan recordar, compartir y resignar ese pasado, ¿no?, que ellos tienen, ¿no? Las historias de vida, ¿no?, está estudiado, ¿no?, tiene evidencia científica que ayudan a recuperar, a compartir esos recuerdos, que tiene un efecto totalmente directo, ¿no?, con el bienestar emocional. Acompañar desde esa empatía y reconocimiento biográfico permite que las personas no con Alzheimer sean tratados como sujetos activos y como voz propia, porque las personas comprenden el mundo y nosotros nos comprendemos como a partir de la historia de vida, ¿no? Entonces trabajo con ellos esta herramienta, ¿no?, que es la historia de vida, ¿no?, la narrativa de vida, ¿qué voy a trabajar? Fundamentalmente lo que más se recoge y está estudiado, que es lo más fundamental, esa infancia y familia, esa juventud y trabajo, la relación de trabajo, los momentos significativos o difíciles, los cuidados personales y sus valores. Aquí os he traído lo de las 6, ¿no? Os he traído un pequeño guión, ¿no?, por no extenderme, ¿no?, pues con la infancia. Trabajo mucho con ellos, sobre todo dónde nacieron, qué recuerdas de tu casa o familia, cómo están tus familiares más cercanos, dónde juegas cuando eres pequeña, qué juegos jugabas cuando eras niño, juventud y trabajo, ¿no? Pues todo eso tengo ya la entrevista, ¿no?, basada en la narrativa de vida que voy trabajando a lo largo del inicio de la intervención hasta el final con ellos, ¿no?, para esa conexión, ¿no?, de identidad y con ellos. He traído pues solo el ejemplo de lo que es una entrevista en la infancia y familia y juventud, ¿no? Y luego ya para ir finalizando, aunque ya lo he nombrado a lo largo de mi exposición, aquí pues más específicamente la familia. La familia, es que siempre lo digo, para mí es la célula principal del Estado. Hay que cuidarla, a la que debe haber un cambio, no solo muchas veces la mirada de la familia como apoyo. Usted tiene que hacer esto con su familiar. Si tiene desorientaciones, guíe aquí. Si usted tiene que adaptar la vivienda, intente adaptarla y poner señalizaciones en la casa, no tanto desde ahí, ¿no?, sino también como persona. Porque antes, ¿no?, María, antes de cuidadora de, es María, con sus intereses, con sus vivencias, con sus gustos, con su sentir, con sus valores, ¿no? Entonces, en este contexto de la familia, sí que es cierto, ¿no?, que una de las carencias, ¿no?, que me transmiten los familiares y que también está recogida, no solo en mi marco de actuación, sino también en las múltiples investigaciones, que las familias sí que ponen mucho hincapié y sí que reclaman que necesitan, ¿no?, y que hay bastante abandono por la falta de conocimientos específicos sobre la enfermedad y sus implicaciones. Que si esto tuvieran, ¿no?, si en esto tuvieran más refuerzo y más conocimiento, les haría, ¿no?, estar y poder ejercer el cuidado con una mayor seguridad, con una mayor tranquilidad, con una menor desazón, ¿no?, de manera menos imprevista, etcétera, porque tendrían, ¿qué nos da seguridad a cada uno de nosotros, ¿no?, como profesionales? La formación, está claro. Cuanto más formación tiene una, más seguridad, porque más sabe lo que habla, ¿no? Aunque esta labor suele permanecer invisible, la actividad de los cuidadores constituye ese eje esencial del sostenimiento del bienestar de la persona cuidadora, tanto en el domicilio como en el entorno sanitario, donde sabemos que muchos pacientes llegan a nuestras consultas gracias a ese cuidador que de manera desinteresada, por voluntad propia y por su deseo, es el que le acompaña a todas las consultas, el que contribuye a la adherencia al tratamiento terapéutico, que el neurólogo, los diferentes profesionales que le están atendiendo se garantice, porque sin ese cuidador, esa adherencia, ese tratamiento terapéutico, esa toma de la medicación no sería sostenible, pues a pesar de que todos lo sabemos, sigue siendo no muy invisibilizado el papel de la familia. Por tanto, el impacto que produce, ¿no?, en ellos hace imprescindible ofrecer a la familia ese papel más de capacitación e información, no solo centrarnos en la persona, sino también orientado a preparar, a escuchar, a intervenir, a dar ese espacio a las familias, ¿no?, para ir viviendo, ir acompañándoles en los diferentes estadios por los que transita la enfermedad y que de manera inevitable va cambiando, ¿no?, en el cuidador sus efectos, sus circunstancias y su situación, ¿no? Por tanto, ya para concluir, ¿no?, pues mis breves conclusiones, pues la necesidad de ese plan de vida adaptado, individualizado, que es el resultado de un adecuado proceso de gestión desde el inicio del caso, ¿no?, como hemos visto, esa acogida, diagnóstico, planificación, reevaluación en función de los cambios que van aconteciendo, imprescindible trabajar con la familia,
para mí, siempre lo digo, con conciencia, con confianza y tranquilidad, ¿no? Su capacidad para, a través del entrenamiento diario, pasen del saber al saber hacer en el cuidado y de ellos mismos, no solo de la persona, sino de ellos mismos. Todos sabemos, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿quién cuida al cuidador? Cuanto mayor cuidado y mejor esté yo, mejor poder cuidar a mi familiar. Y luego finalmente lo que ya he venido a decir aquí, ¿no? A relatar, incluir, ¿no? En la intervención del trabajo social, en esa intervención psicosocial con la persona y su familia, ¿no? Mm, Las narrativas de vida que permiten construir esos recuerdos y preservar la identidad de la persona que es más allá, ¿no? De ese diagnóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención. Damos paso a la palabra a María, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Perfectamente, María. Vale, pues nada. Gracias por invitarme a este, para mí, un acontecimiento porque rompe mucho todas las rutinas diarias. O sea que para mí esto es, bueno, como una fiesta casi. Así que trataré de ser, bueno, de expresar un poco, empezando por cómo comenzó todo esto, que fue alrededor del año 2017. A Javier le diagnosticaron un glaucoma del ojo izquierdo que perdió la visión, o sea, se quedó con visión central en un 11%. Uy, perdona, creo que no se te oye, María. Uy, se ha debido silenciar el micrófono. Ahora, Ya está, Empiezo. venga, perfecto, gracias, María. No sé por dónde me habéis, dónde he quedado. El inicio del diagnóstico del glaucoma en el ojo. Vale, de acuerdo. Esta situación le llevó a un importante deterioro tanto físico como anímico, cosa rara en Javier, que siempre ha sido un hombre muy positivo. Adelgazó más de 12 kilos, perdió mucha fuerza física, a lo que luego se unió pues un cáncer de próstata, un ingreso hospitalario en plena pandemia. En resumen, una situación poco favorable para lo que en un principio parecía, según la doctora de cabecera, una depresión por tantos problemas médicos. Pero ahí había algo que a mí no me chocaba, o sea, no me decía que eso era una depresión, y con mi insistencia el médico de cabecera nos derivó a geriatría. En principio me extrañó porque Javier, bueno, pues acababa de cumplir los 70 años, pero bueno, ella nos derivó y le hicieron ya un primer test mini-mental en el que ya hicieron un diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Nos derivaron a la unidad de memoria, en donde un geriatra pues es el que tomaba un poco su seguimiento. Un seguimiento que nos hizo pensar que Javier necesitaba algo de estimulación cognitiva, y buscamos, mis hijos y yo, centros de estimulación cognitiva, de alguna manera centrándonos en el entorno de nuestra casa, y en ese momento tuvimos el primer contacto con la trabajadora social de nuestro centro de salud, para empezar ya un poco a mover todo lo que era la dependencia. La trabajadora social nos, nos dio el papel, marcados los documentos que tendríamos que aportar para solicitar ese grado de dependencia, y bueno, pues así nos quedamos con ese papel. Y entonces, entre mis hijos y yo, lo que hicimos fue hacer una solicitud vía online por medio del certificado digital.
A continuación, nuestro segundo contacto con trabajo social de los centros del Centro de Servicios Sociales de mi distrito, fuimos recibidos por un administrativo que nos pidió una cita telefónica. Esa cita telefónica se derivó una cita presencial. Estamos hablando de 2-4 meses. Y de esa cita, durante todo ese tiempo, evidentemente, el deterioro de Javier avanzaba y pedí, por favor, que si lo podía ver un neurólogo para establecer un diagnóstico más probable o más, no sé. Y a los 3 o 4 meses, esto fue como en noviembre del 2022. En febrero del año siguiente vino la trabajadora social a la casa a valorar, creo que se llama el PIA, y hizo su intervención, sus preguntas, habló con Javier, vio nuestro entorno donde vivíamos y aproximadamente en el mes de abril pues nos llegó la resolución del reconocimiento de dependencia en grado 2 y ya en el mes de junio nos llegó lo que era la prestación económica, que en este caso fueron 300 euros, y el reconocimiento de esta prestación económica y la asistencia por la, ¿cómo se llama esto? Por la teleasistencia. Eso. En ese mismo periodo, junio del 2023, a Javier le confirman con un PET que tiene el diagnóstico de Alzheimer. Y bueno, eso nos hace pensar que necesitamos cambiar un poco del centro donde iba, que era más o menos pues, muy elemental, y empezamos a buscar pues, entre nuestros hijos algo de nuevo cerca de casa y que fuera un centro de día con un horario más amplio, con más medios. Nos informamos qué pasos había que hacer para hacer el cambio entre el centro donde iba y el centro a donde iba a ir. Y cada uno de las personas a las que íbamos preguntando, realmente la información, no digo contradictoria, pero era muy desigual. Es decir, nos decían una cosa en el centro donde iba, el otro donde iba a ir, la trabajadora de los servicios sociales otra cosa. En resumen, que directamente hicimos nuestra solicitud para cambio de centro, otra vez de nuevo por certificado digital. A la par, la neuróloga, viendo que el deterioro y el grado iba avanzando, nos sugirió pedir un aumento de grado de dependencia. Otra cosa más para sucumbir a todos los múltiples organismos que están en el entorno, es decir, vuelta al médico de cabecera para que me haga un certificado de salud, vuelta a los servicios sociales, vuelta a pedir lista de espera de 2 meses, vuelta a pedir todo es meses y meses. Eso fue en enero de este año 2025. En el mes de marzo yo le comenté a mi hijo que aquello no había habido ninguna respuesta, no sabíamos si habíamos hecho bien el registro. Volvimos a pedir cita con la trabajadora social de los servicios sociales y otros 2 meses de espera. Y al final, en este mes de mayo, pudimos volver a hablar con la trabajadora social y nos informó que teníamos que volver otra vez a presentar los papeles, a actualizar el PIA, a volver a llevar los papeles de los centros de salud, otra vez. Y otra vez lo hemos vuelto a hacer. Estamos
hablando, pues eso, 5 o 6 meses. Ahora mismo estamos en espera de que nos, vamos, sabemos que ha sido bien registrado todos esos documentos y estamos en espera de que nos vuelvan a llamar para saber si nos conceden otro grado de dependencia o si nos aumentan la prestación económica, que a día de hoy no nos siguen pagando lo que nos pagaban en el centro anterior. Bueno, esto es, en líneas generales, nuestra experiencia como cada familia contará una experiencia diferente. Para mí, lo siento, es que a veces me viene el llanto a la boca, no lo puedo evitar. Para mí, en nuestra experiencia, es importante el parentesco que tengas con la persona con la que convives, con el familiar, con Alzheimer. Yo soy su mujer, su compañera. Luego, influye mucho, yo soy enfermera, jubilada, pero soy enfermera. Luego está la situación económica. Mi situación es buena, no me voy a quejar. Y luego que mis hijos colaboran, cuando yo digo que necesito que me ayuden. Pero pienso que en el momento del diagnóstico de esta enfermedad o de cualquier otra, a excepción de que te digan que tu marido tiene Alzheimer, habría que estar allí alguien más, aparte de la neuróloga, que te diga 4 cosas. Tampoco digo mucho más, pero que te explique un poco, aunque tú sabes lo que va a hacer por tus conocimientos en este caso, pero esa no es siempre la situación. Pero sí, 4 cosillas. No digo que te cuente, pero un poco de atención en ese momento, porque es un momento muy difícil. Entonces, eso por parte sanitaria, por parte de la atención social es escasa, es muy compleja, en algunos casos es muy lenta. Tú sabes que ese derecho lo tienes, porque es un derecho. Los servicios sociales no son una beneficencia, los servicios sociales son un derecho como la salud. Y tú lo tienes que ejercer, tú tienes que decir, esto es lo que hay, y yo quiero ejercer ese derecho para tener los medios y la atención suficiente para atender a mi marido. Porque aunque se creó y se aprobó esa ley en el 2006, que fue tan sumamente una victoria para todo el mundo que estaba esperando una atención social tan digna o tan importante como la atención sanitaria, yo creo que lo que se les ha olvidado a los gobiernos o a quien sea implicados es que eso hay que financiarlo también. Eso hay que exigir una calidad, una coordinación. Hay que darle voz a los ciudadanos para que digan lo que necesitan o lo que no tienen. Y luego hay que evaluarlo, pero no un rato, no. Todo, siempre hay que evaluarlo, hay que hacer una evaluación continua de esa ley, de esa situación, de cómo están las cosas. Porque si la dependencia es un estado de carácter permanente, pues que la valoración sea permanente. A mí me gustaría tener un referente social, alguien al que en un momento determinado me conozca nuestro proceso y sepa en qué situación estamos, que podamos en un momento hablar y no que tenga que pedir una cita y que me den 2 meses cuando ya lo que tengo que hablar ya se ha pasado o ya no me interesa. Pienso que además de que asumimos nuestro derecho a la salud, también deberemos de asumir nuestro derecho a un servicio social que no esté ligado a la pobreza ni a la beneficencia. Que los pacientes de Alzheimer siempre nos dicen a los cuidadores que necesitan rutinas, que necesitan personas
que ellos sigan viendo, que se les vaya conociendo. Y las rutinas no solo son las cosas diarias de las cosas de casa, también son las personas, la enfermera, el médico, la trabajadora social o la persona del centro de día. Por último, creo también que es importante destacar que la mayoría de las cuidadoras somos mujeres y eso hace también que el trabajo sea más invisible. Y en eso las trabajadoras sociales, que creo que también vuestra profesión es muy femenina, y no lo digo porque la mía también así lo es, creo que tiene mucho que decir. Ya por último, decir que mi hija me dijo, mamá, cuando hagas esto, mamá, escribe desde el corazón. Y así lo he hecho. Muchas gracias. María, muchas gracias por tu intervención, tanto de María como de Raquel y Verónica, que nos habéis dejado bien o nos habéis expuesto de forma muy clara, ¿no? El qué trabajo, qué papel fundamental, ¿no? ejercéis, ¿no? en la atención a las personas que conviven con esta enfermedad que es devastadora, ¿no? Sois una figura clave en esta supuesta coordinación, ¿no? que desearíamos fuera posible llevar a cabo, ¿no? y en todos los sitios de manera similar, puesto que es cierto que la realidad actual es que, pues bueno, en todo el territorio nacional la forma de operar o de, digamos, de abordar la enfermedad es diferente. María, en tu caso, bueno, pues tu perspectiva es muy importante. De hecho, compartimos muchas de las cosas que nos has transmitido, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en CEAFA sí que vemos, trabajamos con familiares y es cierto que, pues bueno, esa realidad que nos has transmitido, pues es desgraciadamente lo que actualmente estamos viviendo. Yo ahora mismo, bueno, abrimos un espacio para preguntas del público. Pues bueno, durante vuestra intervención ha llegado alguna que otra cuestión que voy a pasaros a preguntar, ¿vale? Para que, bueno, podamos profundizar un poco en estos temas, ¿no? que habéis comentado. Por un lado, hay una compañera que pregunta, bueno, una compañera mía, perdón, se habla mucho de esa coordinación, algo que desde CEAFA reivindicamos desde hace años. Sin embargo, desde el Consejo de Trabajo Social, creo que igual aquí Raquel podrás hablar. ¿Qué barreras reales encontráis cuando intentáis coordinaros, ¿no? con otros ámbitos? Sobre todo, ¿no? desde el punto de vista, ¿no? del abordaje de la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia. Bueno, a ver, el consejo desde el lugar, ¿no? que tiene, que es abordar y hacer visible la profesión, evidentemente en los espacios en los que podemos poner la mirada de que tenemos que estar y desde la planificación y la gestión y el abordaje lo reivindicamos siempre. Evidentemente, luego lo que la institución, las asociaciones, el tercer sector, las profesionales, ¿no? que estamos en la base podemos llevar a cabo, a veces está limitado. Es verdad que la coordinación se habla, ¿no? y se refleja en todos los documentos de siempre. De hecho, cuando se evalúan documentos, protocolos, si algo falla, siempre se dice que es la coordinación, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto tiene que ver con el hacer de cada cual, ¿no? Yo aquí sí que invito a que el consejo puede tener una parte de coordinación, pero que cada cual, ¿no? En los espacios en los que tiene que compartir, y a veces cuando hablamos de compartir, hablamos de no tener siempre la razón, es decir, todos tienen sus razones. A veces el compartir tiene que ver con negociar lo que nos gusta y lo que no, tiene que ver con escuchar, ¿no? Como hemos escuchado a María, esta descoordinación y a veces esta falta de buen hacer, y cada cual que la haya estado escuchando dice, claro, con todo lo que tenemos, con todo no sé qué, o sea que muchas veces la coordinación no tiene tanto que ver con quien planifica y con quien tiene la responsabilidad pública, como es el Consejo, de visibilizar a la profesión, sino luego y de reflexionar sobre ella y de crear documentos que sirvan para, sino luego
cuánto y cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, cada cual desde su ámbito tendríamos que ver cuánto tiempo dedicamos a la coordinación. Es decir, a coordinarme con otro profesional y decir, yo estoy haciendo esto, no puedo hacer esto otro, estas son mis limitaciones, ¿qué haces tú? ¿Cuándo? ¿Cómo se lo contamos a la persona, a la familia, ¿no? ¿Qué persona hay de referencia? Entonces, es verdad que se elaboran muchas veces documentos, pero luego el llevarlo a cabo, yo diría, ¿cuánto priorizamos en nuestro trabajo para coordinarnos? Porque siempre a lo que faltamos son a las reuniones, a lo que faltamos son a los encuentros de equipo, a lo que faltamos porque priorizamos mucho el hacer, porque esta sociedad occidental funciona así, porque estamos mucho en el hacer y sacar trabajo, pero no tanto en el pensar, en el compartir, en el pensar que yo tengo unas razones y la otra, y que cada cual intervenimos de manera diferente, porque en el lugar en el que estamos, ¿no? Y a veces estamos en lugares de sándwich, entre equipos directivos y entre personas que están sufriendo y viviendo unos cambios y unas situaciones complicadas, ¿no? Entonces, bueno, la coordinación tiene mucho que ver con cada cual. Yo preguntaría a muchas de las que estamos aquí, ¿os creéis que la coordinación es efectiva, es eficaz? ¿La pondríais en vuestro lugar de trabajo la primera, la segunda o sería la quinta? Primero están los papeles, luego está la información, luego están los contactos telefónicos, luego está mirar el correo, luego está mirar el móvil, luego está, y a lo mejor hasta llego tarde a la reunión y ya total, si llego tarde, ¿para qué voy a ir? ¿No? O sea, que cada cual, sí que desde ahí yo creo que tenemos que hacernos ver cuánto de prioritario consideramos que es la coordinación. Porque en los documentos está, en los documentos en todo se habla de coordinación, coordinación con servicios sociales, en la estrategia de cronicidad del Ministerio, de las comunidades, en la ley de dependencia, en las 17 leyes de servicios sociales, en las leyes de en las normativas de las asociaciones. O sea, en todos los documentos escrito está. Ejecutarlo depende de quién, del consejo, de los profesionales, de los equipos. Bueno, tendríamos que ver, porque de alguna manera la coordinación tiene que ver con poner encima de la mesa nuestra vulnerabilidad, nuestras dificultades a veces para acompañar en momentos de crisis, de tensión, de sufrimiento, de angustia, de dolor, para escuchar a otras profesionales qué hacen y cómo hacen. O sea que al final la coordinación es un aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces esa es la parte que dejamos. Entonces, bueno, si de las 7 horas de trabajo que tenemos cada cual, 35 a la semana, 37, mira a ver cuántas dedicamos cada una y desde ahí podemos decir en qué lugar está la coordinación. Porque espero que todas dediquemos una media de 2 o 3 horas como mínimo a la semana. A la semana, ¿eh? A la semana. Igual tendríamos que dedicar todos los días 1 hora para hablar con compañeras del equipo, para hablar con las compañeras de servicios sociales, de salud, bueno, que cada cual vea, ¿no? Y esto es la coordinación. ¿Cuánto yo pongo para coordinarme o cuánto yo pongo para hacer yo conmigo misma? ¿No? Que a veces estamos mucho en esta dinámica. Y hay muchas cosas que las hacemos muchas profesionales de trabajo social, pero hay muchas otras que no las hacemos ninguna. Entonces, lo que se ve de asesoramiento, de información, de gestión, pero esta otra parte, como bien ha dicho Verónica, ¿no? De ventilación emocional, de preguntar, de conocer la historia de vida. Las personas que tienen patologías tienen una historia, tienen unos previos, las que les acompañan, ni te cuento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué dejas de hacer? ¿O cómo lo haces de otra manera? ¿Cómo te reinventas? Esto es una reinvención continua, ¿no? María dice, oye, esto para mí es un extra, pero ¿no? Me tengo que hacer un espacio, pido ayuda o no pido, me apañaré para poder cuidar a. Y bueno, pues esta parte a veces en la familia se da, en que los hijos colaboren, pero sabemos muy bien que hay muchas que no pueden, que no están, que están lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante que, bueno, que cuando hablamos de coordinación no pensemos que la responsabilidad es del consejo, del ministerio, de las entidades. Al final la coordinación se hace desde la base. Otra cosa es que los documentos estén, ¿no? Pero, entonces, bueno, me parece importante que cada cual reflexionemos y veamos dónde colocamos esa parte y nuestra profesión creo que debe de liderar esos espacios de coordinación. Debe de liderarlos, además. Desde luego, Raquel, gracias.
Sí que has Solo- lanzado dos misivas importantes y para que nos va a hacer reflexionar a cada uno de nosotros de es cómo trabajamos, qué importancia le damos a la coordinación, que es fundamental. Y al hilo del tema sí que es cierto, habéis puesto hincapié, ¿no?, en el papel del trabajo social sanitario, de cómo es importante ese diagnóstico social más allá de un diagnóstico médico. Y yo creo que, bueno, ahí al hilo del tema de la intervención por parte de Verónica, sí que una compañera expone una pregunta donde dice, me ha encantado la exposición de Verónica, me surge una duda, la narrativa de vida, ¿cómo la trabajas? Con la persona usuaria únicamente o en conjunto con el cuidador o la persona cuidadora. Me interesa mucho tu visión, trabajo en un centro de día terapéutico. Verónica, no sé si tú podrías dar respuesta a esta cuestión. Sí, pero ahora te doy respuesta, pero antes de nada, al hilo de la pregunta de coordinación que muy bien Sí, ha explicado Raquel, sí que quería yo comentar algo, que efectivamente la coordinación depende fundamentalmente, quiero decir, de la persona, porque el modelo, yo en mi equipo siempre se lo digo, somos varios trabajadores sociales y digo, aquí lo único que nos une son los criterios de inclusión y de exclusión para acelerar recursos, pero el modelo es totalmente diferente. Yo tengo un modelo muy específico basado en la Gestal, en Viviana Travi, otro tiene otro modelo diferente, eso. Entonces pasa igual con la coordinación. No hay ningún recurso de los que yo pueda tramitar o a los que yo pueda derivar a un paciente que no conozco. De hecho, no hace mucho he estado personalmente, porque me coordino muy bien con la trabajadora social de AFA Valladolid, se llama Verónica como yo. Aquí estoy viendo que está mi compañera de carrera de AFA Discar, ¿no? Que nos conocemos hace 22 años, que hicimos la carrera. He estado con Verónica allí a verle todo. Y figuraos qué curioso, que figuraos cuánto será la coordinación, que también está una alumna ahí, que hace poco vino Raquel a hacerme una entrevista y me dijo, Verónica, es que precisamente una de las que me ha dicho, haz una entrevista, Verónica, para este TFG, ha sido Verónica la de AFA, porque yo, si entiendo, y ya lo digo, que la persona es un ciudadano que transita por muchos profesionales, yo me coordino con esos profesionales, no entiendo no conocer ese recurso, no conocer a esa profesional y poner el sentir. Con Verónica, que estuve pues hace un mes allí en Valladolid, donde tiene la sede, y también con el director, pues trabajando. ¿Cómo tiene que ser la coordinación? Pues yo la coordinación, porque así la entiendo, esta Verónica, en todos aquellos pacientes que yo, encargada y como trabajadora social específica del área de neurología, aquellos pacientes que vengan al centro de día, que yo conozco, que nos hemos coordinado para que estén aquí, que veas que tiene una descompensación, que hay una dificultad en la gestión con el neurólogo. En todo eso, tú házmelo llegar porque ambas tenemos un objetivo común, que es el paciente. Por tanto, no es el consejo el que tiene que decir que lo dice la coordinación, es que luego cada uno lo aplica también desde su creencia. Como yo creo que todos los profesionales son fundamentales porque forman parte de la historia de vida de esa persona, les hago partícipes de mi intervención y es que les conozco. Pero claro, yo tengo un modelo muy específico, ya lo ha dicho Raquel, un modelo específico en el área de neurología, en el que una de las cosas por las que reivindico es que tienes que conocer específicamente todos los recursos con los que tú te estás coordinando. Yo no hay ningún recurso en mi ciudad y en otra de un paciente que atienda con ictus que no conozca. Igual que un paciente que tiene Alzheimer, ¿cómo no voy a conocer la asociación de Alzheimer? Verónica, que está en mi despacho, yo que he ido al de ella, porque para mí no sería sostenible una atención en el centro de la persona si no fuera así. Pero al hilo y lo que quiero un poco reivindicar, efectivamente, que estoy con Raquel, que efectivamente es como cada uno, quiero decir, la predisposición que tenemos cada uno, el conocimiento es fundamental, y yo abogo por él. Pero con los años de ejercicio profesional y cada vez me doy más cuenta que realmente, quiero decir, las características personales que cada uno tiene, la convicción que yo tenga de creer en el otro, de ir a conocer su centro, de hacerle partícipe de mi plan de intervención, no me lo da la carrera, me lo da mi sentir, que creo que el otro profesional es importante y que creo que debo ir a conocer y ver cómo se comporta, qué hacen allí, con qué personas atienden. Entonces, bueno, eso depende mucho del profesional, aunque luego las instituciones, efectivamente, yo por lo que me atañe, como trabajadora social de neurología, en todos los foros lo reivindico, hay que ir a conocer esa asociación de Alzheimer, hay que buscar espacios de coordinación para hablar de esos pacientes conjuntamente, etcétera. Eso quiero decir que yo, donde puedo, pues lo reivindico, porque yo lo hago. Pero claro, luego depende cada uno, pues que crea en eso, o que realmente crea
que el que tiene la potestad sobre ese caso es él mismo y no quiera compartir ni hacer de un plan de intervención conjunta con otros, ¿no? Eso también depende de la singularidad de cada uno, ¿no? Y luego a lo que decía la compañera, pues una muy buena pregunta, efectivamente. Haces partícipes en las narrativas de vida, ¿no? En las historias de vida, en las narrativas biográficas a la familia, en mayor intensidad al paciente. Yo tengo elaborado mis propios documentos, ¿no? En base a todo lo que leo y lo que yo pues me retroalimento de toda la literatura científica, que es lo más pionero para trabajar con los pacientes, la identidad. Lo trabajo sobre todo con el paciente, ¿no? Pues su infancia, sus preferencias, qué hacía hace 50 años, cómo era su casa, qué recuerdos tenía de cuando era joven, etcétera, ¿no? Y eso lo empezamos a reconstruir y me gusta siempre que puedo utilizar un rotafolio, ¿no? Yo soy poco habitual, a veces también no me queda otra por por cómo funciona el sistema, ¿no? Porque tengo que estar recogiendo datos. Pero yo en general, mi manera de exponer y de trabajar con el paciente generalmente ni me gusta trabajar con él detrás de una mesa ni tampoco detrás de un mostrador. Siempre me gusta, eso es algo que ya aprendí cuando yo hice el máster de mediación familiar, me gusta estar a la misma altura. Y me gusta siempre utilizar de rotafolios. No me gusta escribir cosas en un folio donde no ve el paciente. Me gusta siempre mucha transparencia. Entonces, con mi rotafolio, ¿no? Mira, ahora se me ha caído aquí en mi despacho, ¿no? Que estoy en casa, tengo aquí la pizarra, porque sí que es algo que yo, para eso me gusta mucho la transparencia. Y entonces hablar con él, María, a ver, cuéntame, ¿cómo era tu juventud? Irlo apuntando. Detrás, por mi juventud era así, era así. Y luego sí que también de esos espacios, pues hago partícipe individualmente a la familia. ¿Para qué? Para contrastar, para ver cuestiones, ¿no? De la biografía de vida del paciente, la narrativa de vida que yo estoy intentando trabajar con la persona, ¿no? Pues también si coinciden también con el hecho en sí mismo que luego la familia conoce, maneja, ¿no? Entonces, generalmente va destinado al paciente porque lo que quiero es un encuentro consigo mismo, un encuentro con su historia. Sabes que lo que más recuerdan es la infancia, ¿no? Es a trasladarle a su reminiscencia, pero luego también tengo entrevistas individuales de esa narrativa de vida con los familiares, sobre todo para verificar, para contrastar, ¿no? Ir modelando las preguntas que voy a ir haciendo en esa narrativa de vida. Así que no sé si, bueno, y luego que cualquier cuestión, si alguien quiere cualquier detalle, pues tanto Raquel como yo, quiero decir que nos podéis escribir para poder facilitar la información que consideréis pertinente o de utilidad, eso sin ninguna duda. Gracias, Verónica. Bueno, en el chat estoy viendo muchas enhorabuenas. Te saluda la compañera de trabajo social, bueno, la trabajadora social de AFAISCAR y te da la enhorabuena. Bueno, a las tres os da la enhorabuena por vuestra exposición. Gracias. No voy a extenderme mucho más, sí que voy a lanzar dos pequeñas preguntas. María, la verdad que tu testimonio ha sido muy real, ¿no? Y enriquecedora. Te voy a lanzar una pregunta para un pequeño mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar desde tu experiencia a todos y todas las profesionales de trabajo social que hoy han escuchado tu historia? Bueno, me gustaría a lo mejor algo que no está en su mano, que es estar allí donde se necesitan. Eso es lo que me gustaría, que hubiera un referente social, una persona que en el momento, como dije antes, del diagnóstico, en el momento en que tú sabes que tu marido o tu familiar padece Alzheimer. No sé si he contestado o no. Perfectamente, María. Sí. Muchas gracias. Y por último, voy a lanzar una pregunta y lo dejo aquí en el aire. ¿Creéis que estamos suficientemente preparados para dar respuesta a lo que viene en el futuro con el aumento de casos de demencia? Ahí lo dejo. Bueno, con esta última pregunta vamos a dar por finalizar el turno de intervenciones y con ello también acabaremos ya este encuentro con expertos. No sin antes nuevamente agradeceros tanto a Raquel, a María y Verónica, ¿no? Por haber compartido con nosotros, ¿no? Vuestro tiempo y conocimiento, ¿vale? Por último, anunciamos el siguiente webinar que tendrá lugar el próximo 27 de junio, perdón, 25 de junio
bajo el título Cuidados de enfermería en pacientes con demencia, un enfoque centrado en la persona, que será impartido por doña María Teresa Gea Soriano, enfermera y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa. Como siempre, informaremos sobre todos nuestros eventos y actividades en redes sociales y a través de nuestros canales de comunicación habituales. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.